estamos haciendo especulaciones aquí. Se han quedado muy generosamente Andrés, Leandro y Fausto para poder seguir analizando un poco junto a Javi Lanari los datos de la inflación del 7,7 de marzo. Y efectivamente estamos frente a la inflación más alta interanual que se tenga registro desde octubre de 1991. O sea, la inflación interanual más alta de los últimos 32 años. Sí. Y por suerte ahí ya en el 91 venía bajando la inflación, porque ya fue después de abril del 91 fue la convertibilidad y empezaba a bajar, ¿no? En términos generales. Ahora este no es el caso. No, no parece ser el caso. No, va a seguir subiendo. En la interanual sería muy raro que no suba en los próximos meses. Es el peor dato de la inflación mensualmente hablando de Alberto Fernández. Sí. O sea, por ahora. Por ahora. Por ahora. Y bueno, a medida que nos acerquemos a las PASO, que el gobierno vaya perdiendo aún más poder, digamos, pues todo indica con lo que vos marcabas de que no tiene candidato, todo eso va a generar aún más presión, más inestabilidad. Todo indica que tranquilamente los precios se pueden seguir acelerando y lo que te preguntaba antes, si en todo este periodo, en todo este proceso, los salarios pierden, obviamente, y la CGT, ¿dónde está? Porque... Bueno, ausente, sin aviso y tratando de regenerarse. Hay una foto, buscame la foto de Pablo Moyano con... ayer, el dirigente de la CTA, no Hugo Yasky, sino el más contestatario, Pablo Micheli. Pablo Moyano y Pablo Micheli. Ninguno de los dos estuvo en el acto a favor de Cristina. Que dicho sea de paso, tampoco estuvo Máximo Kirchner, que sí fue a Monte Hermoso con Martín Insaurralde, que tampoco estuvo en la Plaza Lavalle, en el Palacio de Justicia. Son datos, síntomas. Máximo con Insaurralde en Monte Hermoso, con Di Chiara, el intendente, kirchnerista, por cierto, pero que buscan un peronismo tal vez algo distinto, mientras Kicillof y todo el gabinete estaba en justamente aquí la Plaza Lavalle. Esta es la inflación acumulada de la gestión Alberto Fernández. Miren el cuadro respecto a los presidentes que mandan la Fundación Libertad y Progreso. Mucho agradezco, que de todas maneras advierte que las 2 primeras semanas de abril estarían un poco por debajo de las 2 primeras semanas de marzo, pero hablan de un 6,5 igual, o de un 5,6, perdón. Fíjense que a esta altura el gobierno con más inflación acumulada sin haber concluido aún es el de Alberto Fernández. Por encima de cualquier otro, salvo Raúl Alfonsín, ¿no? Y Carlos Menem. ¿Está Menem ahí? ¿Sabes que no me acuerdo? No, creo que empieza con Néstor. Kirchner. Todo esto es siglo XXI. Post-convertibilidad. Siglo XXI. En el siglo XXI nadie tuvo más inflación que el gobierno de Alberto Fernández. Un dato, antes hablaba de la inflación de octubre. En octubre del 91 es cierto, fue la última vez, pero acordate que en el 90 vos venías de una inflación que había sido de 4.923% en el 90. En el 91 fue de, 1.343 en el 90. En el 91 llegó a 84 y ya en el 92 fuiste a 17,5. Eso es shock, convertibilidad. Eso es shock, masazo. Totalmente. Que es la única respuesta. Sí, no necesariamente tiene que ser una convertibilidad. No, está bien, pero estamos hablando de política de shock. Acá no hay gradualismo posible. No, la discusión de gradualismo es una discusión que para mí no va, y cuando alguien te dice, y bueno, pero los próximos, no importa quién sea, van a ajustar, pero claro, si está desajustado por completo, un poco lo que vos usabas de la analogía de la metástasis. Todas las partes de la economía argentina es una economía que se desorganizó. Porque, bueno, vos tenés alta inflación, bueno, tenés un problema, pero no se puede importar, es muy difícil invertir, no se puede comprar dólares, o sea, es muy difícil ahorrar. Hacer negocios en Argentina es muy, muy difícil, está todo trabado. Entonces, no hay crecimiento. Tenés que resolver, tenés que atacar el problema. Ahora, el plan aguantar, el plan llegar, llámelo como lo quieran llamar, ¿llega? Bueno, hoy no sé. O sea, yo creo que con el dólar agro, la idea era, aunque sea, llegar a las PASO. ¿Por qué? Porque vos en abril y en mayo probablemente seas comprador neto de dólares. Junio, julio vendas lo que compraste en abril y mayo y ya el 13 de agosto tenés las PASO y llegás. Y después a llorar, a ver qué pasa. ¿Viste? Si el resultado a lo mejor es muy malo para el gobierno, el mercado a lo mejor te ayuda. Porque te revierte expectativas. Porque te revierte expectativas y con eso a lo mejor alcanzás y llegás a... Ahora, si por ejemplo las PASO salieran más parejas, yo no sé cómo llegás de agosto a diciembre. Tengo muchísimas la paradoja para el gobierno que por él le conviene que le vaya peor electoralmente para que le vaya mejor en la economía. Ahora, ¿podría Massa ser candidato siendo ministro de Economía? No. Yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque ¿qué va a decir? No, podría Pero vos decís renunciar. que haga las dos cosas a la vez. Claro.
Y sería medio desprolijo, ¿no? O sea, con semejante drama económico que hay, que encima asuma una campaña, medio como que tendría que... Para decir qué voy a hacer, porque la pregunta es, bueno, ¿qué te va a prometer, digamos? Cristina habla el 25 de mayo, aparentemente. Descomprime si dice yo no soy de la partida. Le imprime un estrés adicional al sistema si dice yo voy a ser candidata. Yo creo que si dice que va a ser candidata, le imprime más estrés. Lo que no sé es si descomprime, si dice que no va, porque hoy la Todo el mundo mayoría descuenta asume que no va. no va. Ok. Exactamente. El problema siempre en el mercado es contra lo que el mercado cree. El mercado cree que Cristina no va, el mercado cree que las elecciones la gana alguien de la oposición, etcétera, ¿no? O alguien más market friendly, por lo menos. Y ahí Milei no pasa a ser un enigma, porque, bueno, está bien, la idea puede ser, qué sé yo, ahora después hay que sustentarlo políticamente, las reformas hay que hacerlas, llega sin espaldas, sin senadores, con pocos diputados, sin gobernadores. Y habrá que ver ahí el Por resultado ahora, electoral. tal vez saca 3 gobernadores, no lo sabemos. No sé. Eso sería la explosión de la Argentina. Quiero decir, no hay ni... Pero ¿por qué no? O sea, hoy por hoy sí tiene 0, pero hay una elección presidencial donde también se va a votar gobernador. Cuando digo sería una explosión, perdón, porque van a hacer el recorte, lo que digo es sería explosivo en términos de novedad. Una novedoso. noticia muy grande, Exactamente, quiero decir, no tiene candidato en la provincia de Buenos Aires, no tiene candidato en Córdoba, no tiene candidato en Santa Fe, bajó sus candidatos en Misiones y en Corrientes. No, Hasta pero acá... el kirchnerismo tampoco tiene candidatos hoy por hoy. Oficializados no hay ninguno. Pero el kirchnerismo tiene candidatos oficiales, pero tiene un montón de gente que podría ser y tiene un aparato, tiene un Y equipo. que al que final bueno, del camino todos se juntan después. Está bien, digamos. pero que a la vez tienen un historial que es nefasto. Eso no hay Entonces duda. tampoco acá no te estamos sirve. hablando de juicio de valor, estamos hablando de el ser de las cosas, digamos. Pero digo, elegir a alguien para que sea candidato es relativamente fácil. Digamos, lo señalás así y ya está. El tema es si ese punto es candidato que- después es votable, si te inspira confianza, si lo que te proponen es algo más o menos similar a lo que la población está esperando o no. Porque, no sé, o sea, a ver, Está por bien. ejemplo, ¿Cómo es? Cristina había puesto como candidato en la interna para Provincia de Buenos Aires a Aníbal Fernández. Era el candidato de Cristina, se comió una paliza. Entonces, que alguien te marque así con el dedo no significa nada al fin y al cabo. Y la ausencia de ese alguien, al menos por ahora, tampoco significa nada si vos después al momento de proponer a alguien, proponés a la persona que el público estaba esperando. Sí, yo lo que quería hacer es una diferencia entre el voto y el equipo. Es decir, vos te pueden votar y podés tener un gobernador o entrar al gobierno, pero para entrar al gobierno necesitas un equipo muy grande de gente, por un lado capacitada y por otro lado de confianza. Y además hay que acordarse que cualquiera que entre al gobierno va a heredar un volumen de problemas. Un poco Fausto hablaba antes de la institucionalidad. En muchos países cambia el gobierno y la institucionalidad te ayuda al nuevo gobierno. Acá la institucionalidad es poca, magra. Pero además acá Límite. tenés que reorganizar la economía prácticamente de cero. No hay cosa diciendo, bueno, mira, estos 8 temas están bien, las dejamos y me voy a concentrar en estos 2 o 3 que necesitan un servicio. Acá tenés reformas en seguridad social, en políticas de seguridad, en materia tributaria, en materia laboral, Claro. en materia económica. Monetario. Los economistas monetaria, venimos de la macro y decimos, bueno, claramente lo fiscal y lo monetario, pero cuando te metes en la micro también tiene que cambiar casi todo. Sí, Tenés problemas hasta educación. Hoy tenés la mitad de los chicos leen y no entienden. Entonces, o sea, hay Sí. mucho problema de fondo para todos, para el que sea que asuma. Las fotos que yo les decía del peronismo descindido de ayer, que no me parece inadvertido, es Kicillof en la Plaza Lavalle con el kirchnerismo más cercano. Y después la foto de Martín Insaurralde con Máximo Kirchner en Montehermoso. También habla de allí cosas que no las tenemos, porque si no, que son importantes, digo. Sí, Y después Pablo Moyano con, efectivamente, Pablo Micheli, que es otra foto de ayer, mientras la CGT está corrida de la escena, corrida porque no estuvo en ninguna plaza, no hay acto, no va a haber por el 1 de mayo, por lo menos la mayoría, Pablo Moyano quiere. ¿Tenemos las otras dos rápido? Y así vamos al pase con el querido Pablo, ahí está, muy bien. Esta es la de ayer de Montehermoso, de los dos que no estuvieron, y viene esta, con Di Chiara, y la otra es la de, efectivamente, la Plaza Lavalle que vieron todos ustedes en el día de ayer. Bueno, lo último a cada uno. La inercia inflacionaria, Leandro, ¿vos crees que en abril puede tener algún grado de contención o que esto psicológicamente te la dispara? No, esto va a ir para arriba. A ver, en el mejor de los casos, como decían los muchachos, el año terminará en 110, como en el mejor de los casos. Probablemente, a ver, el 7,7 es un número exageradamente alto, entonces probablemente tengas números en algún momento un poquito menor, pero no hay que esperar ni de casualidad
estar digamos, de acá a que cierre el año en ningún valor que esté por debajo de 4, 5. O sea, no hay motivo para que eso suceda. Fausto. Estoy de acuerdo. Lo que me preocupa a mí es la dinámica. Y esto es una película. La inflación, el dato es una foto, pero la película no es buena. Porque si vos me decís otra vez, tenemos inflación alta, pero estamos haciendo las cosas bien, estamos arreglando el Estado, estamos arreglando el déficit de las empresas públicas, ajustando las tarifas. Digo, bueno, no es tanto, en algún momento va a empezar a bajar. Así como está, viene hacia adelante, tenés que financiar déficit fiscal de 4,5 o 5 puntos del PBI. Déficit cuasi fiscal, entonces 10 puntos del PBI. O sea, si vos sumás al Estado y al Banco Central, tenés un déficit de 15 puntos del PBI. Es una pelota de pesos. Andrés, Y eso me preocupa. Gracias, Fausto. Dos cosas. Gracias, Leandro. Una es que esta inflación cambia comportamientos, entonces vamos a ver que la gente va a remarcar más rápido, con lo cual, por más que abril termine dando más bajo que este 7,7, que puede ser porque no hay aumentos en educación, etcétera, va a ser un abril más alto del que pensábamos hasta hace 24 horas, número uno. Y número dos, que también hay que decir, un poco en función de lo que decía Fausto, es que la inflación alta es casi una necesidad. Por un lado, para ir licuando el stock del ELIX, y por otro lado, porque con la economía y con la recesión que se viene, si no, el déficit fiscal va a ser mucho más alto. Entonces vas a tener que emitir más. Esta inflación te permite, entre comillas, licuar jubilaciones, lo cual obviamente es una pésima noticia para los jubilados, pero es lo único que contiene un poco el déficit del gobierno. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Gracias, Fausto. Gracias, Leandro. Un placer. Querido Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes, señor. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Pero muy buenas tardes. Recién decía, creo que Fausto, ¿no? Una película, pero una película de terror. Realmente creo que los venía escuchando, viste que tengo el hábito de... Vengo manejando y los escucho con el auricular por YouTube. Entonces, espectacular la mesa con los tres economistas, a quienes sigo con mucha atención. Porque creo en serio, Paulino, que si al diagnóstico económico le sumamos el político, estamos en la peor parte, entrando a la peor parte de la película de terror. Dicen todos los expertos que ante una crisis económica acelerada, lo que te lleva, y a una inflación de la dimensión de más del 100%, es decir, alta inflación, lo que puede terminar disparando hacia una hiper es una crisis política. Y si, como hacemos cada tarde, sumamos los elementos políticos que rodean a esta última fase del gobierno, un Aníbal Fernández absolutamente desbocado, provocador, con 3 denuncias penales por intimidación pública contra la oposición, con vaticinios de sangre y de balas y de piedras en las calles. Sin poder hacerse cargo de la seguridad para lo cual fue nombrado y es ministro. Absolutamente. Le sumás la crisis política interna de un oficialismo caníbal. Vos decías todos, ¿no? Cada uno haciendo la suya, que es una manera también de decir todos contra todos, pero de ninguna manera anclando en siquiera una solución de emergencia, ni siquiera un